Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Esta frase es atribuida a Napoleón Bonaparte, aunque también es atribuida a Servio Tulio Cicerón, pero también al filósofo español Jorge Agustín Santayana. Esto es un claro ejemplo de que la historia no siempre es una y no siempre es verdad absoluta. La historia es una interpretación de hechos sucedidos en el pasado y que son registrados por personas que tienen una versión de esos acontecimientos, que no necesariamente son apegados a la realidad. Por ejemplo, el libro Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, que como su nombre nos dice, trata sobre los relatos de la conquista dirigida por Hernán Cortés. Sin embargo, la crítica está dirigida a que es la visión que tuvo como español y como conquistador, y no se sabe si así realmente ocurrió tal evento. Por lo tanto, la historia siempre estará llena de percepciones, de visiones y de versiones que tiene quien la escribe. Por tal motivo, me resulta curioso saber si lo que por años nos han presentado como nuestra historia es realmente lo que sucedió, o si de acuerdo al contexto se pueden cuestionar hechos con datos que sí pueden ser comprobados. Es importante dejar claro que estos hechos podrían ser mentira y que lo que verás en este video son aproximaciones a la realidad de acuerdo al contexto y la información que se tiene a la mano. Sin embargo, no existe verdad absoluta. Me gustaría que me dejaras en los comentarios qué sabes y qué opinas de estos temas. Y si conoces alguna otra mentira que nos hayan enseñado en la escuela, no dudes en dejarla también en los comentarios. La primera mentira que nos han enseñado en la escuela y que me gustaría compartir y analizar con ustedes es sobre el mito de la conquista de los españoles. Seguramente en alguna de tus clases de la primaria o secundaria escuchaste que cuando llegaron los conquistadores, la lucha les fue relativamente fácil porque los nativos de Mesoamérica pensaron que Hernán Cortés era el dios Quetzalcóatl, que había regresado como lo prometió según el mito que existía desde la cultura tolteca, donde caracterizaban al dios como un hombre blanco, de barba y cabello rubio, que además sabía de varios temas como agricultura, astronomía y navegación. Por lo tanto, al ver desembarcar a los españoles los confundieron con deidades, ya que sus enormes barbas crecidas por los meses en alta mar, su piel blanca y cabellos rubios los hacían verse muy diferentes al fenotipo del continente. No debemos olvidar que algunos de ellos venían montados en caballos, esas bestias que los nativos no conocían y que realmente no sabían dónde terminaba el animal y dónde comenzaba el hombre, si es que existía un límite entre ellos. Y al ser Hernán Cortés quien venía a cargo de esos extraños hombres, se pensó que era Quetzalcóatl, que según el mito, prometió regresar por donde nacía el sol, es decir, las costas de Veracruz, lugar por donde llegaron las distintas exploraciones españolas a lo que hoy es México. Comencemos en este punto a desarmar cada elemento de esta historia para ver qué tan cierta puede ser esta idea. Primero que nada, Hernán Cortés desembarcó con cerca de 700 hombres y unos 16 caballos, esto según las crónicas del mismo Bernal Díaz del Castillo. Por lo tanto, la primera pregunta que debe surgir es: ¿cómo podrían distinguir entre esas 700 personas quién era Cortés para pensar que él era Quetzalcóatl? Y es verdad que esas culturas eran politeístas y en excesivo creyentes, pero debe ser cuestionable que su creencia llegara al punto de ver 700 Quetzalcóatl en aquellos españoles que llegaron con la tarea de la conquista. Esta teoría suena muy a modo para romantizar la batalla y poder enmascarar el genocidio, los abusos y todas las catástrofes que desembarcaron con los españoles. A esto hay que sumar que en su recorrido por el territorio nacional, los españoles iban saqueando o intercambiando el oro que encontraban a su paso. Por tal motivo, el entonces emperador de Tenochtitlan, Moctezuma o Moctezuma, envió carretas con algunos tesoros como oro, plata, jade, obsidiana y plumas de quetzal, pero también envió lo que en su forma humana serían las ropas del dios Quetzalcóatl. Cortés recibió con agrado cada uno de los tesoros.
excepto las ropas, que según algunos relatos incluso aventó al no ser de su agrado y seguramente ni siquiera de su talla. Este evento, al parecer, fue lo que convenció a muchos de que Hernán Cortés no era ningún dios, mucho menos Quetzalcóatl. Y entonces, ¿cómo pudo consumarse la conquista? Existen otras dos teorías que tratan de explicar tal hecho. Una de ellas es que los españoles llegaron con armas de fuego, las cuales sembraron el miedo entre las culturas americanas, lo que hacía que muchos se rindieran ante esos objetos que podían partir en dos a los hombres con el fuego que escupían de sus bocas. Y si bien es cierto que las armas generaron miedo y desconcierto, también es verdad que eran arcabuces, los cuales pesaban en promedio 8 kilos, debían ser cargados con pólvora, después introducir una bola de plomo, metal, clavos o lo que tuvieran a la mano para finalmente colocar una mecha que debían encender para poder disparar la carga. Este proceso era tan largo y engorroso que se le pedía a los soldados que dispararan de manera alternada para no dejar pausas en los ataques. Este punto débil pronto fue descubierto por los indígenas, quienes comenzaron a atacar en días de lluvia o muy húmedos para inutilizar la pólvora, así como coordinar ataques en zigzag y en grupos de 10 o 20 personas para disminuir la eficacia de los ataques españoles. Otra teoría más aceptada y más cercana a la realidad contextual es que entre los pueblos mesoamericanos existían disputas que constantemente se reflejaban en enfrentamientos entre ellos mismos. La cultura más detestada en ese momento era la cultura azteca o mexica, ubicada en ese momento en Tenochtitlan y dueña de grandes extensiones de tierra, además de contar con inmensas riquezas y recursos, lo cual le permitía ser una de las ciudades más desarrolladas y con uno de los ejércitos más poderosos de la época. Por este motivo, muchos de los pueblos fueron pactando alianzas con los españoles, entre ellos los tlaxcaltecas, probablemente los principales y más fuertes enemigos de los mexicas. Y es que no debemos olvidar que en una de las primeras batallas del ejército de Cortés en el actual estado de Tabasco, conocida como la Batalla de Centla en 1519, le fueron dadas como tributo 19 jóvenes mujeres, entre ellas una de inigualable belleza e incalculable inteligencia llamada Malitzin, conocida popular y peyorativamente como la Malinche. Ella, que ya había tenido contacto en el pasado con misioneros españoles, conocía parcialmente el español y se convirtió en la traductora e intérprete de Cortés, convenciendo a muchos pueblos de evitar la lucha y dejar que los españoles estuvieran un tiempo como sus invitados, dándoles algunos recursos y riquezas a cambio de que siguieran su camino. Es importante tener en cuenta que en estas tierras, al oro y a la plata, no se les daba el mismo valor que los españoles les daban. A lo que me refiero es que se nos ha enseñado que los españoles nos cambiaban oro por espejos u otros objetos similares hechos a base de vidrio. Y aunque es posible que sea verdad, hay que tener en cuenta que no conocíamos el vidrio, mucho menos los espejos, y al no darles el mismo valor de cambio al oro y a la plata, es natural pensar que esos intercambios se daban, puesto que para nuestros ancestros, si bien los metales preciosos eran altamente ornamentales, era algo que daba la tierra o que se obtenía a través de tributos y las redes de comercio que había establecido el pueblo mexica con alrededor de 45 comunidades que contaban con yacimientos de oro. Por tal motivo, podían volver a obtenerlo. El vidrio, no. Aquí radica la importancia del papel de Malitzin durante el recorrido del ejército español en búsqueda de las riquezas de la zona que se encontraba en Tenochtitlan, ya que evitó muchos enfrentamientos y seguramente muchas bajas de cada pueblo y de cada ejército, aunque en realidad otros tantos no aceptaban el acuerdo y se enfrentaban a los conquistadores. Asimismo, muchas poblaciones, hartas de las imposiciones del emperador Moctezuma, decidieron aliarse a Cortés para derrotar a los mexicas, sin saber en ese momento que su destino sería el mismo. Por supuesto, tampoco Cortés se los expuso y aceptaba la ayuda que le iban dando en su camino. Pueblos como Zempoala, Quiahuiztlán, Texcoco, Chalco, Xochimilco, Azcapotzalco, Mixquic
y sobre todo los tlaxcaltecas se fueron sumando a las filas españolas para aportar en la caída del Imperio Azteca, engrosando sus filas y llegando a ser miles de personas las que enfrentaran a los últimos emperadores aztecas, Cuitláhuac y Cuauhtémoc. Entonces, ¿cómo pudo un puñado de españoles lograr derrotar y someter a un continente entero? Con la información que hemos visto al momento, ya no suena tan congruente la idea de que los indígenas hayan confundido a Cortés con Quetzalcóatl y que se hayan rendido ante él por considerarlo una deidad. Así como tampoco suena congruente que solamente por tener armas de fuego todos los pueblos se hayan rendido sin presentar resistencia. Entonces la actitud de los pueblos reacios al dominio azteca, que se fueron uniendo poco a poco a los españoles con el objetivo de derrocar a Moctezuma y someter a Tenochtitlan, jugó un papel preponderante en la guerra de conquista, aunque como ya se mencionó anteriormente, ellos no sabían que su destino sería el mismo y que serían poco a poco mezclados con otros pueblos y con los mismos españoles hasta fusionarse en castas que adoptaron otra religión, otras costumbres y hasta otro idioma, desapareciendo así lo que fue Mesoamérica para convertirse en la Nueva España. En conclusión, un factor que de acuerdo a los datos y al contexto permitió la victoria de los españoles, más que haber sido confundido con un dios cuya promesa sería regresar y guiar a su pueblo, fue la unión y alianza de pueblos y culturas, que sin tener idea de las consecuencias que esto traería, vieron en ese momento el empuje que necesitaban para atacar Tenochtitlan. Aunque otros factores que van de la mano y que nos permiten entender el genocidio son las enfermedades y las plagas que venían acompañando a los españoles, además de las estrategias militares que ya conocían, como envenenar las fuentes de agua potable, haciendo que los pueblos que presentaban resistencia se rindieran antes de la batalla. Como puedes ver, las versiones pueden ser muchas y pueden ser abordadas de distintas formas y bajo distintos lentes. Las fuentes y los contextos son importantes para construir hechos y sobre todo para cuestionar la historia impuesta, que en reiteradas ocasiones parece más una novela que un hecho real. Si este episodio te gustó, házmelo saber para continuar con esta serie llamada Mentiras que nos contaron en la escuela sobre la historia de México. Y si este video te gustó o piensas que puede gustarle o servirle a alguno de tus contactos, por favor compártelo en tus redes sociales, regálame un like y suscríbete al canal para poder ayudarme a llegar a más personas y seguir haciendo crecer este canal. También me gustaría saber qué temas te gustaría que tratáramos en estos videos. Soy Sergio Giles. Nos escuchamos la próxima.